iniciamos un proyecto y pusieron todo a mi nombre. Yo era el firmante. Y esa plata empezó a bajar, hasta que llegó un momento en que se fue a cero. Y yo no manejaba ese dinero, obviamente. Y en ese momento se rompe la relación, esta persona desaparece y me deja a mí con una deuda de $240,000 con 40% de interés al año, con un terreno comprometido y 4 inversionistas. Terminé recontra estafado con $1,000,000 en negativo, sin dinero, sin nada. En ese momento dije, acá se acabó. Acá hay dos pensamientos. O lo dejo ahí y me largo del país, o me tiro de un edificio, o miro el problema de frente y lo vuelvo el entrenamiento de mi vida. Y ahí es en donde yo empiezo a crecer y a convertirme en un hombre. El miedo más grande que una persona puede llegar a tener es enfrentar su propia capacidad de brillar, porque en el camino te encuentras con muchos obstáculos. Y acuérdate lo que dice la PNL, ¿no? No existen personas sin recursos, sino emociones sin recursos. Tú accedes a los estados correctos y tendrás la claridad mental para lograr lo que quieres. Orlando De Negri, uno de los coaches más reconocidos a nivel nacional, tiene una historia de vida muy fuerte que les va a servir muchísimo a todos para inspirarse y también para tener expectativas altas para lo que él va a poder proveer en el evento de Circum Experiencia. Prepárense para este episodio que es de mis favoritos en esta temporada con una persona excelente como es Orlando. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de Circum Podcast. Esta es la temporada número 4 donde estamos hablando de la importancia de los eventos y por supuesto promoviendo Circum Experiencia. El día de hoy estamos muy felices, muy emocionados porque tenemos un súper invitado. Primera vez que lo estamos entrevistando, tenemos al gran Orlando. Orlando, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Cristian, muchas gracias por la invitación. De hecho, cuando me escribiste para hacer este podcast, me pareció un gesto muy bonito, pero cuando me enteré que eras de la Inmaculada, más aún. Bueno, para los que no saben, Orlando y yo estudiamos en el mismo colegio. No nos conocimos ahí porque nos llevamos algunos años, pero pongan en los comentarios quién creen que es mayor. Pero, de hecho, yo sí había escuchado de ti, como te conté. Yo había escuchado de ti por un proyecto que hice en quinto de secundaria de una revista que te habíamos entrevistado. Era una revista de orientación vocacional. Y justo había una entrevista hacia ti que me pareció bien chévere el cambio de carrera que tuviste en ese momento. Y fácil puedes contarnos, porque así fue la primera vez que yo escuché de ti, que creo que es antes que la mayoría de las personas, ¿no? Mira, en verdad es un tema muy interesante porque yo no cambié de carrera solamente de la Fuerza Aérea a la Universidad de Piura, sino que también pasé de la Universidad de Piura a la USIL y de la USIL al coaching. Vamos a ir hablando un poco sobre esto, pero cambiar una institución militar, pasar de una institución militar al mundo civil, por llamarlo de esta manera, para mí fue una experiencia extraordinaria. Y esto también me ayudó a mí, ya en el mundo del crecimiento personal, a poder compartir con personas que a veces la misma presión del movimiento, del crecimiento profesional hace que tome decisiones rápido y tome las decisiones equivocadas. Pero así como hay que tener coraje para entrar a una institución militar, también hay que tenerlo para salir. Fue toda una experiencia. Cuéntanos un poco, ¿cuántos años estuviste en esta institución militar y por qué decidiste entrar? Yo te lo pregunto porque yo no conozco a nadie de mi colegio que haya dicho, oye, vamos a una institución militar saliendo del cole. Hoy probablemente es diferente. Vi en la feria vocacional que habían unidades de este tipo, o sea, en las ferias. Pero me da mucha curiosidad. ¿Cómo fue esa decisión y cómo fue salirse? O sea, ¿por qué? Cuéntanos un poco de eso. Mira, yo toda la vida, durante toda mi vida he querido ser piloto de la Fuerza Aérea. Mi papá fue piloto, bombardero de la Fuerza Aérea y de hecho estuvo en operaciones bien importantes. Y yo nací viéndolo, ¿no? Yo nací viéndolo regresar con su camisa celeste, con sus alas brillantes, y para mí era Top Gun, ¿no? Entonces, yo siempre quise ser piloto de la Fuerza Aérea, estaba muy influenciado también por todas las cosas que mi papá había logrado. De hecho, él fue comandante general de la Fuerza Aérea, dirigió toda la institución aérea y llegó a ese nivel en donde ya contactas directamente con el presidente. Entonces, para mí eso es lo que quiero lograr algún día, ¿no? Y estuve ahí 3 años, fue una experiencia muy bonita. De hecho, en la Fuerza Aérea aprendí de disciplina, de enfoque, de determinación, ¿no?
aprendí mucho sobre el dolor. Cuando tú entras a una institución militar, te llevan a los umbrales del dolor que tú crees que no existen. ¿Okay? Cuando de repente el estrés de la universidad o el estrés del día a día a algunos le pega muy fuerte, a eso agrégale el estrés del ejercicio físico, de no comer, de comer una vez al día y un pan. Es decir, de hecho, para que tengas una idea, yo me bajé 25 kilos en un mes. Eso fue tipo, nunca había bajado tanto. No es para que hagan dieta tampoco con eso. Pero fue una experiencia muy bonita. Y bueno, mi papi, que en paz descanse, él fallece en el año 2009 en una pelea política brutal con el presidente de ese momento de Perú, que era Toledo. Y él estaba en una demanda, en una pelea con él desde que sale de la Fuerza Aérea hasta el 2009, ¿no? Y él había renunciado a la Fuerza Aérea como comandante general, se había deshecho de todos sus beneficios, no solamente durante, sino después también, porque el presidente en ese momento había querido ascender a una persona que no correspondía, ¿no? Entonces, cuando él sale de la Fuerza Aérea, al año siguiente se pierde dinero y se lo tratan de pasar como si él hubiera sido. Entonces inicia una pelea ya muy fuerte y muy frontal, y de hecho lo trataron de poner a él como ¿cómo se dice? Líder de organización criminal, ¿no? Lo tratan de poner a él como eso. Y mi papá, que había sido y es, bueno, fue una persona súper honrada e íntegra durante toda su vida, para él tener una demanda así era muy fuerte. Le afectó en la salud. Y ahí fue en donde empieza a enfermarse. Obviamente nunca pudieron demostrarle absolutamente nada. Y en el año 2009 él fallece, y yo en el año 2008 entré a la Fuerza Aérea. Claro. Entonces cuando él fallece, él se llamaba Orlando de Negri Ayón. Yo soy Orlando de Negri Cherot, ¿no? Entonces mi imagen, mi nombre en la Fuerza Aérea sonaba demasiado. Entonces cuando él fallece, hubieron unos oficiales que empezaron a agarrarme un cariño especial, ¿no? Obviamente habían cosas ahí atrás que ya no vamos a hablar de eso, pero yo tuve que enfrentarme a una exigencia física mucho mayor de lo normal, a una exigencia académica mucho mayor de lo normal, y llegó un momento en donde empecé a quebrarme porque tenía que enfrentar la pérdida emocional, ¿no? de mi papá, y encima el esfuerzo físico, y encima que el sueño roto de haber sido Fuerza Aérea y querer compartir con tu viejo las experiencias, y de pronto estás en una institución militar, ya no tienes con quién hablar del tema, te están atacando, entras en esa noica. Yo tenía 18 años, o sea, chibolo, ¿no? Claro. Para un niño de 18 años esto es intenso. Y quise renunciar, y me acuerdo que un capitán se me acerca y me dice: oye, perro, tú no vas a renunciar, no puedes renunciar. Ahorita las cosas están fuertes, intensas, la tormenta está alta, y nunca te puedes ir con la tormenta alta, sobre todo con el apellido que tienes. Lo digerí y dije: tiene razón No. Respiré, me quedé en la Fuerza Aérea un año más, ¿no? Y pasé los obstáculos, y se me acerca un día un coronel, no puedo decir su nombre, y me dice: perro, relájate, ya la gente que te molestaba ya no está. Ahora puedes hacer tu carrera con tranquilidad dentro de la Fuerza Aérea. Y en ese momento dije: ya puedo renunciar. Así que me acerqué donde el comando de militar en ese momento, comandante militar, no voy a decir nombres porque no vale la pena, y le cité una frase que leí en la pizarra blanca de mi papá el día en que él murió. Él había escrito esta frase y la dejó ahí. Y me cuadro, lo miro a los ojos y le dije: mi comandante, cuando el comando pierde el honor, la dignidad y la vergüenza, el subordinado pierde la mística, la lealtad y la obediencia. Y me salí de la Fuerza Aérea. Fue extraordinario porque en ese momento las lágrimas me caían por los ojos, y la secretaria que estaba ahí, había sido la secretaria de mi papá, ¿no? Y ella me pasa temblando el contrato de salida, y yo lo firmo llorando. Y esa hoja está pues con la tinta corrida porque
para mí salirme de la Fuerza Aérea fue decirle a mi viejo, tomamos caminos diferentes ahora, ¿no? Y me di cuenta de algo, que cuando yo salgo de la Fuerza Aérea y entro a la universidad, pero inmediato di el examen de admisión y entré, me di cuenta de algo, que durante mucho tiempo en mi vida había tomado decisiones por querer ser como alguien o por querer ser aceptado por alguien. Y ahí fue en donde decidí salirme de la Universidad de Piura. Y mi mamá decía, ¿qué vas a hacer con tu vida, no? Y digamos que ahí comienza mi carrera del emprendimiento, ¿no? En donde yo ya empiezo a decidir por mí y a valerme por mí mismo. Pero eso fue, digamos, en gran parte mi experiencia, ¿no? Esos fueron inicios movidos, ¿ah? ¿Y qué tal historia? Aquí viene la siguiente parte, ¿no? Y es cómo llegaste a ser lo que eres hoy, o sea, un referente en el tema de PNL, coach. Cuéntanos un poco cómo pasaste de ese joven que estaba un poco perdido, queriendo emprender después de la Universidad de Piura, a hoy en día poder orientar a personas, poder trabajar sobre la programación neurolingüística y demás. Mira, yo salgo de la Universidad de Piura porque me ofrecen un ascenso importante en una empresa en donde yo estaba trabajando. Me fue súper bien en el lado corporativo. La verdad que yo te digo, en ese momento yo a los 18 años estaba acostumbrado a comer nada, correr demasiado, estudiar en situaciones extremas porque te sacaban el ancho hasta las 10 de la noche y luego tenías un tiempo muy corto para estudiar porque si empezaban a cumplir castigos físicos los años superiores, ya no podías estudiar, no tenías el derecho. Cuando un superior cumplía castigo físico en el patio de honor, tenías que irte a dormir. Entonces siempre estudiabas con sueño, con hambre y en poco tiempo. Y ojo, muchas personas creen que el nivel académico de la Fuerza Aérea o de las instituciones del Estado son bajas y nada que ver. ¿Sabe? Yo he llevado matemática 1, 2, 3, física 1, química 1, química 2. O sea, todo lo que te puedes imaginar porque un piloto tiene que estar preparado para que los instrumentos no funcionen y entender sobre este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando yo salgo al mundo, digamos, civil, para mí era, oye, ahora puedo estudiar con Starbucks. Puedo estudiar tomándome un Starbucks. O sea, eso era, wow. Mientras que mis compañeros se quejaban en la de Piura porque las mujeres no podían ir mostrando los hombros y los chicos no podían ir en short, yo decía, oh, yo estaba corriendo a las 12 de la mañana con casaca, con chompa de invierno, de nieve, con armamento, en verano. Para mí, venir en chompa en verano a estudiar no me molesta. Y en polo, pues es un lujo. Y encima poder salir y tomarme un café, no, para mí era un lujo. Entonces, la velocidad con la que yo hacía las cosas y mi enfoque y mi determinación para crecer era, digamos, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Entonces, se me hizo muy fácil crecer en el mundo corporativo porque en el mundo corporativo haces bien las cosas y creces. No es tan difícil, ¿no? Generas resultados y creces. Entonces, ahí es en donde yo decido salirme de la Universidad de Piura y pasar a la USIL, porque en la USIL tenían programa para gente que trabaja. Y ya, empecé en la USIL y faltando 6 meses para graduarme, ya todo hecho, ya todo terminado, yo me sentí un poco vacío todavía. Decía, ya estudié como para 8 carreras, porque en la Fuerza Aérea estudié administración, en la del Piura estudié 2 años, en la Auxilia prácticamente lo que me falta solamente es el título. Dije, pero siento que estoy aprendiendo cosas que ya no necesito aprender. Y me he dado cuenta que mi vocación es el emprendimiento y ayudar a la gente, porque ya había también iniciado un camino hacia el emprendimiento. Y faltando 6 meses, decido certificarme como coach. Decir, oye, quiero ser coach, ¿no? Obviamente hay toda un gran porqué y un para qué tomé esta decisión. Y me acuerdo el día en que fui a hablar con mi mamá y le digo, mamá, he tomado una decisión, me salgo de la universidad, me voy a convertir en coach. ¿Qué? ¿Qué? Todo lo que me ha costado a mí. Mi mamá me ama, obviamente me ama, me adora, me quiere. Pero obviamente también ella se tomó personal esto, ¿no? Oye, todo lo que me ha costado. Yo le dije, sí, pero quiero ser emprendedor y quiero ser coach. Es decir, un título no va a definir mi vida. Es decir, me abre puertas, pero más me abre puertas mi capacidad de producir.
el hacerme responsable sobre mi vida y quiero ser empresario. Y ahí me lanza, solamente el 1% de los empresarios logran el éxito. Y ahí yo la miro y le digo, ¿y qué te hace creer de que yo no soy parte de ese 1%? Game over. Reencuadre de PNL, ¿no? Y obviamente se incomodó, se molestó y acá estamos. Yo creo que todas esas cosas que he pasado son experiencias en la vida que hoy día puedo compartir con gente. Me parece súper chévere la historia y lo cambiante que es. Espero que tu mamá esté tranquila y feliz hoy en día. Sí, ay. Pero yo te quería preguntar un poco por tus experiencias. ¿Cómo fue tu crecimiento como coach? Porque ya me queda claro que comenzaste a estudiar, tenías, no sé, me voy a inventar 22, 23, 24. Ajá, 23. Comenzaste a estudiar para ser coach y luego cómo fuiste escalando, cómo es que creciste hasta poder tener tu propio lugar, dar tus propias consultorías, asesorías. Cuéntanos un poco de eso y cuéntanos el impacto que ha tenido ser coach en tu vida y algún caso de éxito que puedas haber tenido. Mira, cuando yo decido de ser coach, en ese momento ya estaba emprendiendo y había dejado mis emprendimientos porque había venido una persona que supuestamente me quería y con quien tenía una afinidad muy bonita, había vivido conmigo mucho tiempo y me hace parte de un proyecto inmobiliario. Ya, esa fue mi primera experiencia con el mundo inmobiliario. Entonces, durante todo ese proceso, yo estaba buscando un mentor, porque decía, bueno, ya no está mi viejo, ahora como que un hombre siempre busca a otro hombre que lo guíe, ¿no? Sobre todo cuando estás en el camino del emprendimiento y pues no hay más hombres alrededor tuyo. Ahora, más allá de machismo, feminismo y todo eso, un hombre siempre necesita descargarse con un hombre de confianza. Entonces estaba buscando esa figura en mi vida y aparece una persona que me dice, yo te voy a ayudar, no te preocupes, financieramente, vamos a crecer juntos, ¿no? Y yo ya estaba estudiando para coaching, ya estaba llevando cursos de coaching, ¿no? Y en ese momento, para hacerte la historia corta, iniciamos un proyecto y pusieron todo a mi nombre. Yo era el firmante y pusieron más de $240,000 en mi nombre, pero en una cuenta mancomunada, ¿no? Y esa plata empezó a bajar, a bajar, a bajar, hasta que llegó un momento en que se fue a cero. Y yo no manejaba ese dinero, obviamente. Y en ese momento se rompe la relación y esta persona desaparece y me deja a mí con una deuda de $240,000 con 40% de interés al año, con un terreno comprometido y 4 inversionistas. Y yo estaba en ese momento estudiando para coach. Entonces, obviamente toda mi familia me había dicho, no lo hagas, no te metas, no firmes, que él sea el responsable. ¿Por qué coge un chibolo para que firme si él tiene la edad suficiente para hacerlo? Bueno, en fin, terminé recontra estafado con $1 millón en negativo, sin dinero, sin nada. Y en ese momento dije, acá se acabó. O sea, no solamente pasó lo de la Fuerza Aérea, lo de mi viejo, la no aprobación de mi familia por los cambios académicos, sino en el momento en donde le pongo la confianza a una persona, en ese momento me deja endeudado como de una manera extrema. Y acá es en donde yo le agradezco a la vida el haber tenido el papá que tuve y a la Fuerza Aérea el entrenamiento que me dio. Porque en ese momento, junto con la programación neurolingüística, yo empecé a programar mi mente. Yo dije, acá hay 2 pensamientos. O lo dejo ahí y me largo del país, o me tiro de un edificio, o miro el problema de frente y lo vuelvo el entrenamiento de mi vida. Y ahí es en donde yo empiezo a crecer y a convertirme en un hombre. A enfrentar eso poco a poco, paso a paso. Y tú haces una pregunta, ¿cómo llegué a la experiencia que tengo hoy día, a tener mi propia oficina, a tener mi certificación y ayudar a la gente? Y es que el miedo más grande que una persona puede llegar a tener es enfrentar su propia capacidad de brillar. Porque en el camino te encuentras con muchos obstáculos. Y yo me di cuenta que cada uno de estos obstáculos que tuve que enfrentar en mi vida me estaban entrenando. Me estaban haciendo el hombre que hoy día soy. Para mi esposa, para mi familia, para mis amigos, para mi equipo y para mi gente y para mis clientes que también confían en mí. Entonces, yo creo que si tú quieres que en la vida las cosas sucedan, tienes que enfrentarte a la vida con todo. Y en el camino empezar a entrenarte, porque el crecimiento tiene que ser estratégico.
Ojo, no terminar mi carrera universitaria no significa dejar de entrenarme. Yo tengo más de 50 certificaciones internacionales de coaching. Me he ido a Australia a entrenarme con los co-creadores de la PNL, de hipnosis, de coaching con PNL, ¿no? Yo me exijo todos los días, tengo una rutina, tengo una disciplina, pero si quieres salir de un problema como ese, tienes que tener un hambre de éxito brutal. Eso es una de las cosas que te puedo decir. Me interesa mucho algo que acabas de decir, porque me parece muy chévere todo lo que estás mencionando. El tema de la mentalidad, concuerdo totalmente. Mencionaste algo de una rutina. Sí. Yo soy una persona como que un poco bien sistematizada, en verdad. Yo tengo también como que rutinas para casi todo en mi vida. Cuéntanos un poco tus rutinas. ¿Qué cosas hay sí o sí en tu día a día, en tu semana, en tu mes, en tu año? No sé cómo esquematizas esa rutina, pero me gustaría conocerlo un poco. De arranque, en el mundo del emprendimiento, todo tiene una fecha y todo tiene un porqué. Todos mis entrenamientos tienen un propósito, una estructura, un sistema. Toda mi empresa está sistematizada también. El equipo comercial, el equipo de marketing, el equipo de recursos humanos, el equipo legal, todo está sistematizado también. Eso es lo que me costó más estructurarlo al inicio. En el lado de mi vida personal, ¿no? Yo no puedo arrancar el día si no voy al gimnasio. El gimnasio para mí se ha vuelto parte de una rutina diaria por dos cosas muy importantes. Número uno, por salud, porque no hay nada mejor que las pesas para mejorar tu calidad de vida. Y número dos, porque el gimnasio te da algo, bueno, el deporte en general, te da algo que la gente no valora mucho. La mayoría va al gimnasio porque quiere bajar de peso o va a hacer deporte porque quiere divertirse. Pero el deporte te da una sensación de logro inmediato. Es decir, después de que tú terminas tu rutina, sientes que has logrado un paso importante. Y acuérdate lo que dice la PNL, ¿no? No existen personas sin recursos, sino emociones sin recursos. Tú accedes a los estados correctos y tendrás la claridad mental para lograr lo que quieres. Entonces, yo cuando termino el gimnasio, estoy en el estado que quiero para empezar el día. Acabo de lograr vencerme a mí mismo y estoy a punto de irme a chambear así. Entonces, mi estado de motivación es máximo, ¿no? Antes de ir al gimnasio, siempre desayuno mis 3 huevos con mi leche de almendras, café con leche de almendras. Luego me voy al gimnasio y luego lo siguiente es llegar a la oficina. Llegar a la oficina, preguntarle a todos rápidamente cómo estamos, cuánto dinero va a ingresar, cuánto tiene que salir, no, toda la información que necesito para poder estructurarme. Luego los lunes analizo mi agenda de toda la semana, las sesiones que tengo, porque en sesiones de coaching los clientes les encanta cambiar el horario, así que tienes que estar atento a eso. Y de ahí me dejo fluir en el día a día, ¿no? Porque uno tiene que ser flexible con las cosas, ¿no? Tú sabes que esto me llamó la atención, esta palabra que mencionabas de ir al gimnasio para sentir que ya habías ganado, porque es mucho de lo que yo hace poco, bueno, el año pasado, fui a el Unleash the Power Within de Tony Robbins. Fui justo en Inglaterra y hablaba mucho de la relación entre la fisiología y el pensamiento, ¿no? O sea, de cómo tu fisiología, si quieres sentirte bien, tienes que actuar como si estuvieras bien. Entonces, cuando actúas como si estuvieras bien, después estás bien. Es como un poco lo que hablaba Tony Robbins, que a mí me llamó mucho la atención. Para mí es el mejor conferencista del mundo, de los que yo he escuchado. Y es un poco lo que tú dices, ¿no? De que te gusta comenzar el día justo activando la parte fisiológica, y luego ya empezar con toda la parte mental, ¿no? Por así decirlo. Mira, Tony Robbins es un genio. ¿Ya? Yo al comienzo lo admiraba por su capacidad de hacer preguntas, pero luego cuando me volví Master Trainer en PNL, Hipnosis y Coaching, me di cuenta que él dominaba todas las técnicas al pie de la letra. Y él se entrena con John Grinder. Y toda su primera base de crecimiento es PNL. Y si tú lees el libro El Poder Sin Límites, te das cuenta que todo es PNL. Incluso la menciona varias veces. ¿Y qué sucede? Que el pensamiento tiene un impacto directo en el cuerpo. Si tú piensas en la comida que más te gusta, vas a salivar. Si tú piensas de repente en lo que puede salir mal, tu cuerpo se va a asustar. La conexión que hay entre el pensamiento y el cuerpo es directa. Y también al revés, ¿no? Si tú hueles a comida, viene el pensamiento de la comida, ¿no? Entonces, lo que se descubre a través de todas estas herramientas es que si bien esto sucede de manera natural, tú también puedes gestionar para que suceda a través de la manipulación. Si tú empiezas a respirar como ganador, sacas pecho, tu cuerpo automáticamente entra en estados de recurso. Y estos estados de recurso te permiten tener
la energía que necesitas para lograr esos resultados. Entonces, claro, Tony Robbins es un genio en eso, ¿no? ¿Y cómo enseñas a una persona a pensar mejor? Mira, yo creo que es una pregunta interesante porque pensar mejor es relativo. Todo pensamiento tiene un propósito en el momento en el que aparece. Incluso los pensamientos más negativos tienen un propósito. ¿Ok? A veces los pensamientos negativos te generan movimiento, ¿no? A veces la envidia te hace crecer. Lo que es importante es que ese pensamiento no esté la mayor parte del tiempo en tu mente, sino que los empieces a gestionar. Y la forma más poderosa para gestionar tus pensamientos e ir programándolos en el tiempo está directamente relacionado a lo que ves, escuchas y sientes. ¿Qué películas estás viendo? ¿Qué libros estás leyendo? ¿Con qué personas estás parando? ¿No? Todo eso impacta. Porque nosotros tenemos un estado que muchas personas no conocen, que es el estado zeta y alfa, que son frecuencias de hipnosis. Cuando la mente entra en esas frecuencias, ¿ok? Sucede que la hipnosis tiene 3 propósitos muy importantes. El aprender, el crear de forma creativa, ¿ok? Y el recordar. Y te digo crear de forma creativa porque nosotros no tenemos la capacidad de crear. Tan fácil como preguntarte ahorita si puedes imaginar un color que nunca en tu vida has visto. No puedes. Pero sí puedes combinar un elefante rosado montando bicicleta, sí lo puedes imaginar. Porque conoces el color rosado, el elefante y la bicicleta. Entonces, cuando una persona está expuesta en la conversación, o está expuesta con gente, o está leyendo, su mente entra en estos estados hipnóticos, en estas frecuencias. Por lo tanto, la mente empieza a aprender, a recordar y empieza a utilizar su creatividad. Y la información empieza a entrar a tu mente inconsciente. Y eso se convierte en tus pensamientos a futuro. Me gusta el ejemplo que utiliza uno de los coaches que empecé a seguir al comienzo, que agarra un vaso de Coca-Cola, ¿no? Un vaso de vidrio con Coca-Cola. Y luego agarra agua y empieza a tirarle agua al vaso de vidrio. Entonces, la Coca-Cola representa los recuerdos que tienes y las experiencias que has tenido, con las que tu mente está funcionando e interpretando la realidad. Y el agua que va entrando son los nuevos pensamientos. Entonces, si los nuevos pensamientos son agua, la Coca-Cola va a empezar a salir. Y llega un momento en que le pones tanta agua al vaso que la Coca-Cola ya no está y el vaso está limpio. Entonces, la mejor forma de construir un pensamiento estratégico es parando con personas estratégicas, con personas buenas. Y acá viene una frase que tú repites mucho y que hace poco escuché que era una de tus frases favoritas, ¿no? Rodéate de los mejores para conseguir los mejores resultados. O algo así. Sí, no, de hecho, justo me hizo acordar a que te voy a regalar mi último libro. Perfecto. Que se llama Círculo de Influencia. Que yo hablo mucho de eso, porque creo que es un tema real. Creo que es algo que muy pocas personas lo tienen en consideración. O sea, yo creo firmemente que tú eres el primero de las personas con las que te rodeas siempre. Claro. Y por eso es importante rodearte de manera intencional con mejores personas, mejores libros, mejores pensamientos, mejores podcasts, etc. Y aquí viene mi siguiente pregunta, que es como el tema... Ahora hemos visto mucho de tu historia, pero como el tema central de esta temporada es un poco los eventos presenciales. Y tú me contabas, yo tengo más de 50 certificaciones, Sí. Yo he ido a este evento, a este otro. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia de ir a eventos presenciales? Tú eres un conferencista. Así es. ¿Cuál es la importancia de que alguien vaya a un evento presencial? ¿Qué diferencia hay con, te vi el otro día en un Zoom o en un podcast o no sé, te vi por ahí, me tomé una foto, no tengo idea? Yo te hago una pregunta para responderte esta pregunta. Tú fuiste a la final, bueno, no a la final, sino al último partido de Perú que lo llevó al Mundial. No. Ya, yo tuve la hermosa suerte de estar ahí. Lo decidí y yo fui ese año a todos los partidos, ¿ok? Entonces, ¿con cuánta gente gritaste el gol de Farfán? Como con 20. Claro, yo la grité con 60.000 personas. El estadio reventando, la gente loca, nosotros en un estado máximo de éxtasis, no lo podíamos creer, estábamos siendo parte de la historia. No te estoy sacando pica, No, es solo para dar el ejemplo. No, si quieres sacarme pica, te digo que yo fui al partido contra Australia en Qatar, pero... Bueno, pero conociste Qatar. Sí. Espectacular, ¿no? Entonces, ¿qué sucede?
Nosotros cuando queremos, y esto lo hace mucho Tony Robbins, si te vas a dar cuenta ahora que lo voy a explicar de esta manera. Cuando nosotros queremos entrar o queremos que nuestra mente entre a un estado muy hipnótico y muy manipulable, ¿ok? Tenemos que saturar el sistema nervioso. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en las comunidades evangélicas que gritan, se vuelven locos, ponen música y las personas empiezan a entrar en un estado de éxtasis, como también se usa en entrenamientos como el de Tony Robbins, que estás gritando y de pronto te hacen gritar más fuerte y respirar y gritar más fuerte y estás con toda la gente. Tu mente entra a un nivel de saturación que colapsa el sistema nervioso y ¡boom! Acepta la información que está ahí. ¿Ok? Entonces, si tú quieres convertirte en una persona diferente, tienes que exponerte a información diferente. ¿Ok? Primero, que estás escuchando de cerca a la persona. Estás conectando con su energía. Estás en un lugar hecho y creado para que tu experiencia sea extraordinaria. Van a haber momentos en donde vas a estar en trance. Van a haber momentos en donde tu sistema nervioso va a colapsar. Todo va a confabular para que tú aprendas 10 veces más que estar en una sala escuchando un video o leyendo un libro. No digo que no sirva, obviamente sirve, sino ¿para qué estamos haciendo esto? Todo suma, pero vivir la experiencia no es lo mismo que verla a través de una pantalla. Yo opino lo mismo. Yo creo que mi vida ha cambiado en la medida que he podido ir a eventos presenciales. En distintos puntos de mi vida me ha marcado de una manera muy positiva. El primer evento presencial que yo fui fue a los 19, que fue con Warren Buffett y fue donde empecé a invertir. O sea, ahí decidí empezar a invertir. Segundo evento importante que fui fue con John Maxwell a los 21 y ahí fue donde decidí comenzar a leer. Porque yo no leía, yo decía, no, ¿para qué voy a leer? Como que el colegio, la universidad, no. Y ahí dije, no, tengo que comenzar a leer, tengo que comenzar a ir a conferencias. Y así como que he ido yendo a varios. El año pasado el de Tony Robbins, que fue espectacular. Yo creo que es muy importante. Y por eso fue que al final yo decidí crear Circo como experiencia en base a esto. Porque todos los eventos que yo iba era, o sea, puedo irme a Estados Unidos, voy a Estados Unidos y me voy a todos los eventos de allá. Pero yo decía, en Latinoamérica faltan. Claro, falta esta clase de eventos, con esta clase de información, con esta clase de ponentes, que sean abiertos, porque sí hay buenos eventos, sí hay buenos eventos, pero los buenos eventos que yo veía eran todos de empresas privadas normalmente, o sea, que eran las que tenían el presupuesto para traerte uno o dos ponentes y solo hacían para sus distribuidores o para su fuerza de ventas. Decía, ya faltan esta clase de eventos, ¿no? Igual. Entonces, ese es un poco el motivo de por qué creamos Circo como experiencia. Y ahora lo que yo quería era hacerte algunas preguntas finales. Justo las apunté porque en el episodio 1 de esta temporada no las hice porque no las tenía listas. Así que las vamos a estrenar contigo. Perfecto. Algunas son repetidas de temporadas pasadas y otras son nuevas. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Algo que crees que todos los eventos deberían de tener? Mira, todos los eventos deberían de tener un momento de máximo nivel de energía. Un momento de máximo nivel de energía debería de haber siempre. Un grito, por más que algunos todavía son escépticos a eso. ¿Ok? Pero los mejores eventos en los que he participado hay ese momento de liberación. 1, no 80, porque cuando ya se vuelve solo grito, ya no aburre. Número 2, conocimiento aplicable. ¿Ok? Yo creo que ya pasamos la época de escuchar bibliotecas hablando. Queremos saber cómo llevarlo en movimiento y ejecutar. ¿Ok? Y número 3, el evento tiene que estar acondicionado para dar una experiencia auditiva, visual y sensitiva a la persona. Totalmente importante y muchas veces pasa desapercibido eso en nuestro país. Segunda pregunta. ¿Qué expectativas tienes para Circo como experiencia? Circo una experiencia, vamos a ir a disfrutarlo, vamos a ir a entregarnos a ese momento, pero tengo muy buenas referencias de ti, Cristian. Me han hablado demasiado bien de ti y la expectativa es que va a ser un evento muy pro, muy experimental y muy positivo para la gente. Así que vamos con todo. Bueno, gracias por eso. ¿Qué podría esperar alguien que va a verte a ti a Circo como experiencia? Porque vas a estar ahí, entonces, como ponente. Cuéntanos, ¿qué podría esperar alguien que va a verte a ti? Mira, para una persona que ya ha pasado lo que ya les he contado, ¿no? A mí me gusta decirle a las personas la verdad sobre tu mente y sobre tus resultados. Así que yo siempre me pongo un poco crudo
pero optimista. No es que tampoco malee, ¿no? Pero yo voy con todo. Yo voy a compartir mi conocimiento, mis experiencias, a compartir el cómo puedes salir adelante sin importar el momento en el que te encuentres, haciéndote recordar siempre de que tú eres responsable de lo que te está sucediendo hoy. Buenísimo. Me gustaría saber, ahora pasando a decir con experiencia un poco, algo simple que tú hagas hoy, que tengas tal vez en tu rutina y que crees que todas las personas deberían de hacerlo. Tengo la precisa. Todos los días cuando tú te levantas, y ahí esto también es un hábito para mí, todos los días cuando tú te levantas hay un periodo de trance en donde tú sabes que te has levantado, pero sigues en trance. ¿Ok? Es decir, estás dormido y luego te levantas, pero tus ojos siguen cerrados y ahí pasan 3-4 segundos y abres los ojos. En ese momento, deja los ojos cerrados. Y en ese momento, sé consciente de con qué pensamientos estás arrancando el día. No los manipules, acéptalos. Si vienen tóxicos, si vienen negativos, acéptalos. Y sobre eso, reinvéntalo, renuncia a eso y decreta lo que quieres para ese día. ¿Ok? Es decir, ya, por ejemplo, aparece, tengo que pagar esta deuda, me está matando, sí, tengo esta deuda, pero renuncio a esta deuda y hoy decreto de que voy a hacer hoy día el dinero que quiero para construir un nuevo camino. Entonces, ¡pum!, le das la vuelta a ese pensamiento y abres los ojos. Ahí estás autohipnotizándote todos los días y en 7 días tu mentalidad es otra. Es brutal y nadie lo hace. Chévere. Voy a comenzar a aplicarlo. Sí. ¿Un libro que recomiendes? El mejor libro para mí de crecimiento personal, Despertando al Gigante Interior de Tony Robbins. Buen libro. Sí. Una frase que te guste mucho o que se te venga a la mente en este momento. Mi frase, el amor es todo, el miedo es nada. Última pregunta, algo que te hubiera gustado aprender antes. PNL. De hecho. Bueno, empezaste joven también con PNL. Sí. Empezaste joven. Así que, Orlando, en verdad, eso es todo por este episodio. Espero que le hayas pasado súper bien. Y yo le he pasado muy bien conociendo tu historia. Ya quiero verte en el escenario en Circo Experiencia, compartir contigo más. Estoy seguro que vamos a crear más cosas. Y nada, si quieres decir un mensaje para cerrar este episodio, la cámara es todo tuya. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Para mí va a ser un honor ser parte de este grupo de personas que va a estar compartiendo con la gente. Y decirte lo siguiente, ¿por qué mi frase es el amor es todo y el miedo de nada? Porque el miedo que tú tienes a hacer las cosas que quieres hacer es un miedo que te protege a ti de que no te pase nada. Y es porque en el fondo te estás amando, te estás cuidando. Pero te estás cuidando desde la distorsión del pensamiento, no desde la construcción del propósito. Entonces, cuando te digo que el amor es todo y el miedo es nada, es porque más allá de lo que suceda en la vida, siempre va a haber un aprendizaje y algo poderoso que sacarle. Y tienes que estar en movimiento, construye tu camino, entrégate a la vida, enfréntate a tus problemas, míralos de frente y saca adelante tu vida porque tú estás construyendo la experiencia de vida que tienes hoy. La pregunta es, ¿cuál es la experiencia de vida que quieres tener mañana? Buenísimo, muchas gracias. No, a ti, muchas gracias.